Besrat Hashem, vamos a comenzar con la clase número 2 de Alajot Gerut, Simán 268, Seif número 2. Pretendo que en esta hora de clase podamos estudiar el Seif 2 y el Seif número 3. Vamos a ir rápido, no voy a entrar en todo el detalle que está en el material, sobre todo en el Shiur número 3 o Seif número 3, que habla del estudio de la Torá para los no judíos y termina hablando de la persona que está en proceso de conversión. No voy a entrar porque es bastante extensa la discusión, la sugiá en la Gemara, y eso lo pueden ustedes leer directamente del material escrito. Pero sí nos vamos a tratar de enfocar en lo principal para poder tratar de pasar a ambos shiurim durante la clase. Ahora, con respecto al Seif número 2, lo que nos habla el Seif número 2 es sobre qué es lo que se le tiene que preguntar a la persona que se acerca al proceso de conversión. De hecho, este Seif es un poco raro, o digamos el orden es un poco raro, porque se recuerda en el Seif número 1 que nos decía que al Ger se le tenía que circuncidar, ¿cierto? Y ahora en el Seif número 2, primero se le pregunta qué lo motiva a venir a convertirse. O sea, primero uno, en verdad diríamos, el Seif número 2 debería estar en primer lugar, por lo que está escrito en el Seif número 2 debería estar en el Seif número 1, y lo del Seif número 1 en el Seif número 2, pero bueno, Shulchan Aruch partió hablando del Brit Milá. Y en el Seif número 2 comienza lo primero que se le pregunta, cuando el Ger se acerca a un rabino. Normalmente aquí en Israel, cuando el Ger se quiere convertir, o sea, el no judío se quiere convertir, tiene que abrir carpeta en la Rabanot y se presenta ante un Beidín a diferentes entrevistas hasta pasar a los Beidín finales. En Hul, normalmente la persona que busca la conversión se acerca a la comunidad judía y normalmente se entrevista con el rabino. Y es el rabino el que justamente les tiene que hacer las preguntas correspondientes. Ahora, una introducción que coloqué en el material, una introducción que nos trae el Perinei Alajá. Perinei Alajá nos dice que en la práctica el proceso de conversión que hoy día nosotros conocemos no es nada más que una forma de conversión como la que hizo el pueblo judío en el monte Sinai. Porque recordemos que el pueblo judío en su origen también es un pueblo converso. ¿Por qué? Si bien son descendientes de Abraham, el pueblo judío es descendiente de Isaac y es descendiente de Jacob. Pero recordemos que los patriarcas eran Benei Noach, ¿no? Y solo una vez que reciben la Torá en el monte Sinai, se transforman en un pueblo, como hoy día lo conocemos, un pueblo judío, ¿no? Con las mitzvot y todo lo que significa el judaísmo. ¿Qué hizo el pueblo judío cuando recibió o cuando se preparó para recibir la Torá? Cuando salió de Egipto, ¿ya? Cuando lo vemos en Parashá, en la Parashá, en la sección de Shmot, dice que el pueblo judío sale. Una vez que sale, y está en el capítulo 24 de Shmot, dice que el pueblo judío accedió a recibir la Torá, pero antes de recibir la Torá, que es lo que se conoce como Kabbalat Mitzvot hoy en día, ¿no? Antes de hacer Kabbalat Mitzvot y Kabbalat Torá, primero que hizo el pueblo judío, ofreció sacrificios, korbanot, tuvo que hacer tevilá, y los que no tuvieron que circuncidarse, ¿no? Circuncisión, tevilá, korbanot previamente, y después pasaron a Kabbalat Mitzvot, ¿no? O Kabbalat Torá. Ahora, hoy en día, lo único que cambia con respecto a esa conversión, a la primera conversión, es que hoy día nosotros no hacemos korbanot. Sabemos que no tenemos templo, como no tenemos templo, no tenemos que hacer korbanot, ¿ya? Si bien en esa época tampoco había templo, pero era el inicio del pueblo, comenzó a haber Mishkan, si bien todavía no ocurría esto, pero en ese momento sí se permitió hacer Corban, tal como el Corban de Pesaj. Ya en cierta manera el pueblo ya sí podía hacer Corban, todavía no había templo, no había Mishkan, pero después se iba a construir. Hoy en día nosotros no lo hacemos porque tenemos la enseñanza de Hazal de que solamente podemos retomar los Corbanot una vez que se reconstruya el templo, ¿ya? Pero el resto de los pasos, que son la circuncisión, la tevilá y la Kabbalat Mitzvot,
son esenciales para un correcto proceso de conversión. Esos son los pasos que hoy día nosotros seguimos. Es lo que cualquier Beidín en Israel o fuera de Israel que se dedica a conversión, son los pasos que tiene que seguir. Ahora, ¿cómo tiene que ser? Lo vamos a ver enseguida. Ahora, lo primero que, antes de acceder a convertir, dice el Shulchan Aruch, que cuando la persona se acerca, lo primero que hay que hacer es preguntarle qué lo motivó a venir a convertirse. ¿Por qué? Porque pueden haber dobles intenciones. Vamos a ver más adelante qué pasa con las conversiones, sobre todo en el Seif número 12, vamos a ver todos estos detalles con respecto a las motivaciones. Motivaciones que tuvo la persona. ¿Qué pasa si la persona se convirtió por un motivo que no era el Shem Gerut? A lo mejor se convirtió para poder hacer aliá, se convirtió a lo mejor por matrimonio, por temor. Pueden haber habido motivos que en verdad no eran justamente el cumplir la mitzvah, el convertirse en ser yudí, recibir Torah, vivir una vida de kedushá. A lo mejor sus motivos eran netamente físicos o materiales. Entonces se le tiene que preguntar a la persona que viene a convertirse, ¿qué lo motiva? Así dice el Shulchan Aruch. Y también dice el Shulchan Aruch que se le advierte y se le dice, oye, ¿acaso tú no sabes que el pueblo judío es oprimido, es dañado, siempre está sufriendo, sufre más que los otros pueblos, etcétera, etcétera? O sea, se le advierte de todo lo mal que le puede pasar a alguien que es judío, o sea, advertirle. Y esto no se trata de solamente meterle miedo para que no se convierta, sino que simplemente hacerle ver cuál es la realidad del pueblo judío. Si bien hoy en día podemos pasar cierto grado de bonanza, a lo mejor a nivel económico, a nivel político, social, pero todavía hay ciertos países donde ser judío es peligro. A filo en Sudamérica todavía hay ciertos lugares donde hay ciertas comunidades fuertes de árabes, donde sí puede haber un grado de riesgo el ser yehudí. En Argentina, en Chile, en algunas ciudades, eh, no sé si hay otro país que tenga ese problema. Venezuela. Venezuela también, claro. Bueno, en Estados Unidos también conviven judíos, musulmanes. Bueno, ¿para qué decir acá en Israel? Filo que estamos en Israel, Estado judío, y uno no puede estar seguro ni siquiera en Jerusalén, porque te puede atacar un árabe. O sea, claramente siempre existe ese riesgo, a pesar de lo que aparentemente es un grado de bonanza económica, social, estatus. Entonces, de todas maneras se le advierte, se le advierte al no judío. Ahora, ¿cuál es la fuente para esta halajá? ¿Cuál es el origen? Normalmente todas las halajot que están relacionadas con los gerim están en la Gemara de Yevamot. La página 46, 47, 48, ahí vamos a encontrar mucho detalle de lo que es el proceso de conversión o cómo tratar a aquel que se quiere convertir, aquel prospecto de converso. Dicen los jajamim que cuando un converso potencial, es decir, alguien que se viene a convertir, viene al tribunal, se le tiene que avisar. ¿Qué te motivó a venir a convertirte? ¿Acaso no sabes que el pueblo judío es angustiado, reprimido, despreciado, acosado y muchas veces tiene más dificultades que los mismos goyim? Porque recordemos que para el yudí las mitzvot principalmente lo que buscan es olam habá. Lo que Hashem quiere es premiarnos para el mundo venidero. No así al no judío, que la mayoría de sus bendiciones, por sus cosas buenas, por las pocas buenas que hayan hecho, por las pocas mitzvot que hayan cometido ellos, normalmente su premio, el sahar que ellos obtienen es en este mundo, la masé. Pero el yudí, el principal sahar nosotros siempre lo tratamos de obtener olam habá. Entonces, para obtener un sahar importante olam habá, muchas veces ese sahar se extrae de este mundo, es decir, no nos toca tanta felicidad en este mundo como quizás a veces a los goy, que con muy poco a veces están mucho más contentos que los mismos Yehudim, haciendo mucho más mitzvot. Ahora, la Gemara no busca como objetivo desalentar completamente al no judío, sino que lo que busca es ver
que él vea la real, la verdadera realidad de lo que significa ser judío, ¿ya? Lo que significa el día a día del judío. El ser judío, para aquellos que hemos estado fuera de Israel, es difícil estar fuera de Israel y ser judío, cumplir kashrut, guardar Shabbat, la gente trabaja, tiene que pedir permiso, hay que pedir permiso a veces en Shabbat para no trabajar en Shabbat, y a veces la empresa no quiere, muchas veces el judío tiene que renunciar a su trabajo para poder cumplir Shabbat, etc. Siempre hay dificultades para uno que es judío. Y acá en Israel, incluso en Israel también hay dificultades sociales, dificultades la derecha contra la izquierda, gente que a veces que no es religiosa y a veces es mucho más dura, más exigente que la misma gente no judía, ¿ya? O sea, a veces los no religiosos son mucho más críticos con los religiosos que los mismos no judíos. Entonces, siempre hay dificultades como judío. Dice el Rambam en Isurei Bia que si no encontramos ningún motivo oculto para la conversión, entonces le informamos de lo que significa el yugo de la Torá, ¿ya? Y ahí comenzamos a hablar específicamente de lo que significa cumplir las mismas. Ya no le preguntamos cuáles son las motivaciones que lo llevaron a buscar el yur, sino que lo que empezamos ahora a entrar en el tema de qué es lo que significa ahora ser yudí en la práctica. El Be Yosef trae la Smach, que señala que esto fue escrito para que el converso, después de haber hecho yur, y después de haber comprobado lo difícil que es cumplir las mitzvot, no venga y diga, oye, si yo hubiese sabido que ser yudí era tan difícil, que era tan costoso, por ejemplo, celebrar el Hag de Pesach, celebrar la fiesta de Pesach, era tan difícil, me costaba tanto, iba a tener que dejar de trabajar 8 días. Entonces, si yo hubiese sabido eso, 8 días lo digo por la gente que está afuera, si yo hubiese sabido eso, no me habría convertido. Entonces Be Yosef dice, no, hay que advertirle, cosa que después no tengo una excusa para invalidar su conversión. El Bach, el Beit Hadash, también citando lo que dice en Yevamot, escribe que el motivo por el cual se le hacen estas preguntas al no judío y se le advierte también de los castigos por una transgresión y también por la recompensa de cumplir una misvá, es porque se sospecha que en verdad el interés por la conversión no sea Leshem Gerut, no sea por algo genuino. En verdad lo que busca a lo mejor es una recompensa, o busca una satisfacción, o busca kabod, o busca algo, algún premio por convertirse. Quizás gente que está fuera de Israel busca hacer conversión porque escuchó que si se convertía podía ser aliá y el Estado de Israel le podía pagar los pasajes, puede pagarle la estadía por un tiempo y ayudarlo en la educación, etcétera, etcétera, y todos los beneficios que significa ser yudí, vivir en Israel y de esa manera salir de su realidad que a lo mejor no es tan afortunada. Ahora, en la práctica, ya vemos que si bien el Shulchan Aruch dice, se le pregunta, el Rambam dice, se le pregunta, la Gemara también dijo, se le pregunta, y si no vemos nada oculto, lo aceptamos. Y si a pesar de que nosotros le dijimos, tienes misbot, hay misbot, hay averot, y el castigo por las averot, y la recompensa, el sahar por las misbot, y además vemos que no le da miedo lo que significa ser yudí, las persecuciones, etcétera, dice que lo aceptamos de inmediato, dice el Shulchan Aruch. Pero nosotros vemos también en Masejet Gerim, Masejet Gerim 1, y así lo trae el Kibbutz Mefarshim, uno de los comentaristas Haronim del Shulchan Aruch, el Kibbutz Mefarshim Sef Katan 4, dice Arrotzele Giur Eime Kablino To Miyad. Es decir, el que quiere hacer Giur, nosotros no lo recibimos de una manera inmediata. O sea, de acuerdo al Sefer, al Masejet Gerim, no hay que recibir al Ger así nomás. Si bien en Yevamot dice que lo recibimos, de inmediato, después de comprobar de que en verdad sus motivaciones son genuinas, o por lo menos no tiene miedo, no se espanta después de decirle todas las penurias que le viene al pueblo judío. Si él dice, quiero seguir adelante, tal como le dijo Ruth a su suegra Naomi, y que iba a seguir y que no tenía ningún problema, precede.
Pero Masejet Gerim dice que sí hay que ponerlo ahí. O sea, tampoco hay que, en la práctica, y así es la práctica hoy en día, si bien a nadie se le cierran las puertas para la conversión, pero tampoco se es tan abierto, como decir, ven y conviértanse, vengan y se convierten rápido. No pasa así. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ger que se convierte lo hace, por ejemplo, por una mujer? ¿Ya? O también, como vimos, por recibir un honor, un cabot especial. Vamos a ver más adelante, en los siguientes shurim, por ejemplo, esta situación, este caso que ocurre a Hillel y a Shammai, cuando se le presentan 3 gerim y cada uno con diferentes requerimientos para convertirse. Vemos, por ejemplo, en el caso de uno que quería convertirse para ser Kohen Gadol porque había escuchado que el Kohen Gadol tenía vestiduras finas, etc. Entonces dijo, bueno, quizá yo puedo ser Kohen Gadol. Y se acercó para convertirse por un kabod. Bueno, después dice que Betirel lo convirtió y él entendió que en verdad no podía y al final se transformó en un buen converso. Pero ¿qué pasa si el ger se convirtió por una mujer? Ya se convirtió, nos enteramos después que lo hizo por una mujer, o nos enteramos después que lo hizo para obtener un ascenso en el trabajo, trabajaba en una empresa donde el jefe era un yehudí y él quería ascender y la única manera de ascender era estando cerca del jefe y una de las maneras era ser yehudí. Por ejemplo, acá en Israel, una vez me tocó conocer gente que, que se convertía justamente porque tenía ciertos tratos, me tocó verlo en Beersheba, ¿no? Gente que llegó por la ley de retorno porque el abuelo o un familiar o el padre era yudí, pero él obviamente no era yudí, sino que era de ascendencia judía, entonces tiene ley de retorno, pero dentro de Israel está bajo digamos, el estatus de no judío. ¿Ya? Entonces, como no judío, muchas veces las empresas se enteran de esto y le empiezan a pedir ciertas cosas que no le piden a un judío, obviamente. Entonces, muchas veces escuché de que les convenía convertirse porque de esa manera obtenían un estatus mejor en el trabajo y obviamente hacían un trabajo que de repente tenía la posibilidad de no hacer ciertos trabajos que solamente se lo pedían a los que no eran judíos. Entonces, por un estatus, por un beneficio económico, se convertían, pero no necesariamente porque tenían una motivación, porque querían cumplir mitzvot. De hecho, muchos ni siquiera cumplían mitzvot después de convertirse. Entonces, ¿qué pasa si uno descubre eso? Si bien esto lo vamos a ver en detalle, en el Seif número 12, pero podemos adelantar lo que dice el Rambam y también lo trae el Shulchan Aruch en el Seif número 12, que incluso cuando el Ger pensó que ser judío, por ejemplo, era fácil y no había mayores prohibiciones, y luego después se da cuenta que no era así, de todas maneras su conversión es válida. Y el Sefer de Al-Gereit Atzedek escribe que lo mismo aplica, por ejemplo, cuando alguien se convirtió por alguna motivación extra, que no era Leshem Gerut, se casó por matrimonio, etcétera. La persona sigue siendo judía, pero y bediaba. O sea, no lejatjila, es decir, que lejatjila, si un beidín sabe que la persona se viene a convertir por matrimonio, lejatjila, uno no lo debiera convertir. Si uno sabe que él se viene a convertir para ganar un beneficio económico, no lo debiera convertir. Pero si ya se convirtió porque el beidín no se dio cuenta y después se dio cuenta y ya se convirtió, kasher. Ahora, vamos a ver más adelante, en verdad, las diferencias que tiene el convertirse con Kavaná o sin Kavaná. Porque a veces la Kavaná es importante. De hecho, hay un majlok que te lo jaroní. ¿Qué es más importante? ¿Hacer una conversión de corazón y después del Giur no cumplir ni una mitzvah? ¿O es más importante convertirse por algún interés en particular que no sea el Gerut, pero después que se convirtió comienza a cumplir todo? ¿Qué es más importante? Entonces vamos a ver esa discusión y vamos a ver qué es lo que dice la halajá con respecto a eso, cuando estudiamos en el 6 número 12. Otra cosa que dice el Shulchan Aruch es que se le debe enseñar al ger, se le debe recibir y se le debe enseñar las mitzvot. Se le deben enseñar algunas mitzvot que son ligeras y también se le tienen que enseñar algunas mitzvot que son estrictas. Está escrito en Yevamot, en la misma página 47, que si el no yudí acepta todos los detalles sobre sí mismo, lo circuncidan inmediatamente, y si aún,
por ejemplo, quedaran restos de carne en el prepucio que invalidarían la circuncisión, lo circuncida nuevamente por segunda vez para quitárselo. ¿Ya? Esto tiene que ver con el Ilhot Milá, cuando se hace una circuncisión y quedan restos, ¿sí? Se le quitan o no. Y normalmente el Ramá dice que se le tiene que quitar, aunque a lo mejor alágicamente Mikaradín sigue estando kasher un brit milá si quedan restos de carne, pero el Ramá dice que es mejor estéticamente quitarlo. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el caso de un converso, es que uno podría ser más flexible. Si ya quedaron restos, no importa, está kasher igual, porque el Shulchan Aruch dice que está kasher, pero igual dicen la Gemara, es mejor quitárselo, porque a pesar de que es un ger, hay que hacerlo como corresponde. ¿Ya? Y después que se le circuncida, se sumerge y hace Kabbalat Mitzvot y pasa a ser yudí como corresponde. ¿Ya? Ahora, sobre lo que dice el Shulchan Aruch, que se le enseñan ciertas mitzvot, se le enseñan mitzvot ligeras, se le enseñan mitzvot que son estrictas, un poco de cada una. El Shach en el Seif Katan 4 y 5 dice que no hay que ser tan severos mencionando solo los castigos, ni tampoco ser tan suave aminorando las consecuencias de las transgresiones, sino que hay que citar como corresponde las mitzvot y su correspondiente onesh y sahar, como por ejemplo el castigo por comer helef o transgredir el Shabbat. O sea, hay que tratar de ser justo, no exagerar, ni tampoco disminuir, ¿ya? Como diciendo, no te preocupes, no pasa nada. O tampoco decir, no, mira, si no cumple te vas a ir al Geinón y etcétera. No. Normal, lo que corresponde. Esto por, si tú transgredes esto, este es el castigo, este es la recompensa, ¿ya? De una manera tranquila, normal. Dice el Perinei Alajá, que incluso si tiene Kavaná Leshem Shamaim, la persona que está haciendo el Yerut, si escucha de una vez todas las mitzvot y sus detalles, esta persona se abrumará y temerá que no podrá estudiar la Torá y cumplir las mitzvot. Es decir, de acuerdo al Perinei Alajá, cuando el Shach dice que no hay que ser ni muy grave ni muy suave cuando se le enseña a la persona las mitzvot, dice que el motivo es porque a veces puede venir alguien en verdad con una kavaná muy buena, quiere convertirse en yudí, quiere ser yudí, quiere cumplir mitzvot. Y como es una persona con tanto irá shamayim, con tanto temor al cielo, que cuando vienen y le empiezan a hablar de las mitzvot y de los castigos, y los castigos, y los castigos, esta persona se va a abrumar, va a decir, pero en verdad yo a lo mejor no voy a ser capaz. Y como no soy capaz ahora, y después cuando sea yudí menos voy a ser capaz, mejor no me convierto. Y a lo mejor un buen judío, estamos espantando, como se dice, estamos alejando a alguien que podría ser un buen judío, alguien que podría ser un real aporte para el pueblo judío, y lo estamos asustando y lo estamos echando, porque incluso una persona que es buena se puede abrumar. Es más, normalmente las personas que son buenas son las que se abruman, porque alguien que no le importa, no le tiene temor a nada, por mucho que uno le meta todo el miedo que quiera, la persona no le va a importar. Pero normalmente la persona que es temerosa, que tiene temor del cielo, sí va a querer hacer. Y a mí me ha tocado conocer gente que me ha escrito, rabino, y yo me quiero convertir, pero tengo temor de no ser capaz de cumplir, yo me esfuerzo. Y yo les digo, sigue adelante. O sea, justamente eso es lo que uno busca, justamente lo que busca el judaísmo y lo que quiere Hashem, personas temerosas, temerosas de fallar. Ahora, pero también con la valentía y con la fuerza de decir, bueno, Hashem me va a dar la fuerza y también me voy a esforzar para no caer en transgresiones. Entonces, lo que dice el Ram Melamed en el Perinei Alajá es que si bien hay que contarle al Ger que hay recompensa, hay castigo, hay consecuencias, como todos los actos que uno tiene en la vida, hay consecuencias positivas y negativas, pero tampoco hay que entrar en tanto detalle, tampoco hay que abrumarlo solamente mostrando la parte negativa. ¿Por qué? Porque podemos espantar a alguien que en verdad puede ser un buen yudí. Y el Beritiv también explica que no es necesario entrar en todas las jumbrot y culot de cada mitzvah. Por ejemplo, hay mitzvot, por ejemplo, en alajot de Shabbat tenemos las 39 alajot, pero si uno entra a mitzvot de Rabanán, tenemos muchísimas mitzvot de Rabanán.
mitzvot de Rabanán, que pueden ser muy estrictas, o sea, no tanto. Entonces dice el Beriti, cuando se le enseña, ok, no hay que, como dice el Shulchan Aruch, lo me bashel, ¿ya? Lo me bashel en Shabbat. Beseder, no se cocina en Shabbat. No se cocina de esta manera, de esta otra, pero tampoco entrar en todos los detalles cuando él está en su proceso de conversión. Después que se convierta, bueno, ahí se le enseñará y se le empezarán a explicar todos los detalles, todas las shitot. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos Shulchan Aruch, tenemos la opinión de los Rishonim, Shulchan Aruch, Aharonim, tenemos la opinión del Rao Badia Yosef, pero existen muchas opiniones también. Para Sefaradim tenemos el Mamá Mordejai, tenemos el Rab Ben Zion Abba Shaul, tenemos el Ben Ishai, aparte de Rao Badia, Ashkenazim, tenemos Rab Eliashib, tenemos Rab Bosner, tenemos Shemirah Shabbat, con la shitot del Rab Auerbach, tenemos el Rab Moshe Feinstein, tenemos la Mishnah Berurah. Al que está en proceso de conversión, no es necesario abrumarlo con todas esas opiniones. ¿Por qué? Porque lo vamos a espantar. Se va a volver loco y no va a entender. Hay que enseñarle que la halajá dice acá, acá, y después cuando ya la persona esté convertida y elija su shitá, su línea dentro del judaísmo, se le empezarán a explicar los detalles de las jumbrot y las kulot de cada mitzvah. Ahora, también el Beriti agrega que si al ger no se le pudieron enseñar todas las mitzvot fáciles ni las difíciles, de todas formas no se debe retrasar su proceso de giur. O sea, sin importar de que no hubo tiempo, de repente hay excepciones, ¿ya? De repente hay momentos que no hay tiempo, o de repente un error de la comunidad. Por ejemplo, la comunidad estableció que el rabino X de la comunidad le enseñara a los gerim durante el proceso de conversión. Y lamentablemente el rabino se enfermó, hubo problemas, no pudieron estudiar, pasaron 6 meses, un año, y el rabino la verdad que alcanzó a entregarle el 20-30% del tojnit que estaba estipulado para el ger, para el proceso de conversión, no le entregó el 30% el 100%. Dice el Beriti, si ese caso llegara a suceder, no se le debe retrasar al ger porque no se le enseñaron todas las mitzvot o parte de las mitzvot fáciles y difíciles. No se le debe retrasar por ese motivo, se le debe convertir. Obviamente que el Beidín evalúe que la persona lo está haciendo Leshem Gerut y su conversión no busca otro motivo que no sea convertirse como cuerpo. Y por último, cuando se hace después que se hace el Brit Milá, se hace Kabbalat HaMitzvot, se hace la Tevilá. La Tevilá, obviamente, el hombre y mujeres tienen que hacer Tevilá, y en el caso de la mujer, como lo trajimos citado suavemente en este Shur número 2, que después más adelante se ve en detalle, las mujeres que son que están en un proceso de conversión, normalmente cuando entra la migbe, entran, se sumergen en el agua, normalmente tienen un protector que las cubre, solamente la cabeza afuera, y los rabanim, los bayanim que están supervisando la tevilá, normalmente están desde afuera de la tevilá, supervisan el momento de la inmersión, ¿no? Eso es con respecto al seif número 2, y vamos a continuar con el seif número 3. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda antes de continuar con el seif número 3. Pregunta sobre el shiur número 2, lo que acabamos de estudiar. Yo tengo un comentario, pero lo voy a esperar al final de la clase. ¿Sí? Bueno, vas a ver. Top. Sí. Vamos al seif número 2. ¿Qué dice el seif número 2? El seif número 2 nos habla y continúa. O sea, estamos en el seif número 2, en el shiur número... Disculpen, al principio dije seif número 3, pero no, el shiur 2, 3 y 4 siguen siendo el seif número 2. ¿Ya? Recién el shiur número 4 es el seif número 3. ¿Ya? Vamos a continuar con el seif número 2, porque el seif número 2 es muy largo, lo dividí en 3 shiurim. ¿Ya? En el primer shiur hablamos recién sobre la actitud que se tiene que tener con el prospecto a converso. El segundo que vamos a estudiar ahora es lo que se debe estudiar, porque citamos recién
que se le enseña en mitzvot ligeras y mitzvot fáciles. Pero ¿qué más? ¿Qué más se le enseña en la práctica hoy en día? Y el próximo shiur habla de la tevilá, ¿ya? El momento de la tevilá, como les dije, en el shiur 2 termina hablando de la tevilá, pero esto lo vamos a ver en la próxima clase, específicamente cómo es la tevilá, y esto está muy relacionado con alajot nidá, ya para aquellos que estudiaron el curso de Rabu Manij y estudiaron alajot de nidá, seguramente esa parte ya debieran tenerla un poco más clara. Cómo es el proceso de la tevilá, el concepto de hatitzá al momento de la tevilá. Bueno, con respecto a este shiur número 2, que es la continuación del seif número 2, como dijimos, se le enseña a la persona que está en proceso de conversión mitzvot difíciles, mitzvot fáciles. ¿Ya? Se le enseña que hay castigo, que hay recompensa. Por ejemplo, se le dice que alguien que es Mejalel Shabbat, existe el castigo, por ejemplo, de la lapidación, el que come Helev, la persona tiene caret, etc. Es decir, se le enseña, como dice el Shah, se le enseña lo que corresponde, ¿ya? Castigo, recompensa, pero sin tampoco entrar en demasiados detalles. Ahora, aunque hoy en día, por transgredir Shabbat, Mejalel Shabbat, alguien que lo hace en público, no se le lapida, ¿no? Pero es lo que la halajá nos trae como ejemplo. Bueno, la Guemará lo trae porque así era antiguamente, ¿no? Cuando está el templo, esa era la forma. Ahora, ¿qué puede estudiar el no judío? Porque nosotros decimos, Beseder, hay que enseñarles mis voz difíciles, mis voz fáciles, un poco de aquí, un poco de allá, pero eso es suficiente. Ahora, ¿qué hay con que estudie Torah? Recordemos que la persona que está en un proceso de conversión, su estatus sigue siendo la de un no judío. Nosotros vimos en la Guemará Sanedrín, otra del Rambam también, en Sanedrín, página 59, ¿qué dice? Dice que dijo Rabí Yohanan que un no judío que se adentra en la Torá es Hayav mitad, es decir, está culpable de muerte, porque está escrito que la Torá fue entregada a Moshe Rabenu como una herencia. ¿Para quién? Para los Bene Israel, para los hijos de Jacob, para ellos, o sea, para los Yudim y no para los no judíos. Así trae Rabí Yohanan. O sea, de acuerdo a Rabí Yohanan, un no judío no debiera estudiar Torá. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle Torá a un no judío? Incluso si está en proceso de conversión, porque su din sigue siendo de no judío. ¿Qué dice Rabbi Meir? Dice que, ¿de dónde sabemos? Dice Rabbi Meir, pregunta, ¿de dónde sabemos que incluso un no judío que estudia Torá, que se adentra en los secretos de la Torá, es como el Cohen Gadol? Porque está escrito, dice Rabbi Meir, y lo trae de aquí, que Adán, un hombre, deberá mantenerlos y vivir a través de ellos. Y el versículo no dice que sea un Cohen, tampoco dice que sea un Levi, tampoco dice que tiene que ser un Israel, sino que habla de un Adán, habla de un hombre. Es decir, cualquier persona que estudia Torah debiera tener el mismo nivel que un Cohen Gadol, el sejud de un Cohen Gadol. Así está traído en Baikra, capítulo 18. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, aparentemente tenemos una discusión entre Rabí Yohanan y Rabbi Meir. Ahora, ¿cómo concluye usted en el shiur? Pueden ver toda la sugya completa, está desarrollada. Pero ¿cómo concluye el Talmud? El Talmud concluye que normalmente cuando Rabí Yohanan y Rabbi Meir aparentemente están discutiendo, en verdad ellos no discuten. En general el Talmud siempre dice que Rabí Yohanan y Rabbi Meir nunca discuten. Cuando uno vea que están discutiendo, en verdad no están discutiendo. Lo que está pasando es que ellos están hablando de cosas diferentes. Son temas diferentes, son otras cosas las que están hablando. No están hablando del mismo caso. Es así como la conclusión es que Rabí Yohanan dice que los no judíos que estudian Torah y son Hayat Mitá, son aquellos no judíos que estudian a aquellos que no le corresponden. Por ejemplo, estudian, Zohar, ¿no?
un no judío, ¿qué tiene que estudiar? Lo que le corresponde, es decir, las 7 leyes Benei Noach. Eso es lo que tiene que estudiar un no judío. Las Sheva Mitzvot, esas son las que tienen que estudiar y en eso sí pueden profundizar. Y Rabbi Meir dice que los no judíos que estudian las partes de la Torá que se le aplican a ellos son comparables a Shem, es decir, un Cohen. ¿Ya? Recordemos Shem o Melquisedec, que era llamado un Cohen, un sacerdote de Dios. Entonces, si se fijan, Rabí Yohanan está hablando cuando el no judío estudia lo que no le corresponde, por eso es Hayam Mitá. Y Rabbi Meir dice, es como un sacerdote, es como un Cohen Gadol cuando estudia lo que le corresponde. ¿Ya? Entonces, el no judío tiene que estudiar lo que le corresponde, las leyes Benei Noach. Ahora, si es condenable a muerte o no es condenable a muerte, ahí en el issue van a ver todos los detalles, ¿ya? A qué se refiere, si es realmente condenado a muerte o no. ¿Ya? Ahora, lo que nos compete ahora, lo que nos importa en este issue. ¿Qué pasa con la persona que está en un proceso de Giyur? Sabemos que un Goy, en general un Goy que estudia Torah, no puede estudiar Torah. O un Yudí no le puede enseñar a un Goy Torah y el Goy no tiene ninguna intención de convertirse, no tiene intención no cumple ni siquiera leyes Benei Noach. Es un Goy que de repente, un Goy académico, un profesor, un universitario, que dice, ¿sabes qué? Hablé de escuchar de la Torá, me gustaría estudiar Torá, para saber de qué se trata, y lo quiere estudiar como algo que tiene que ver con una ciencia más, un estudio más. Si ese fuese el caso, un yudí tiene prohibido enseñarle ese no judío. El que es Benei Noach, o la persona que es espiritual y que está buscando una vida espiritual, conectarse con el Creador, y dice, oye, quiero saber qué puedo estudiar, qué me corresponde a mí, uno sí puede enseñarle a esa persona lo que corresponde a él, como las leyes Benei Noach. Pero una persona que está en proceso de conversión, ¿en qué nivel está? ¿En qué lugar está? ¿Está como un no judío que no le interesa o que no es Benei Noach o un Benei Noach? O sea, ¿dónde está? La verdad que los jajamín de alguna manera nos dicen que en verdad no es ni el uno ni el otro, digamos que está en un nivel intermedio. ¿Por qué? Por ejemplo, el Shevet HaLevi escribe que una persona que está en un proceso de Giyur puede estudiar todo lo que necesite para su preparación en el cumplimiento de las mitzvot. Y así, de esta manera, una vez que complete su conversión, ya podrá cumplir de manera correcta sin miedo a transgredir por causa de ser un amares. O sea, la idea del Shevet HaLevi es que la persona estudie todo lo que necesita. Alajot de Shabbat, alajot de Kashrut, alajot de Nidá, Ora Haim, todo lo que tiene que ver con la tefilá, todo lo que él necesita en su diario vivir para la práctica diaria de las mitzvot. Todo ello lo puede estudiar. Así como también tiene que empezar a practicar lo que es el Shabbat, practicar el Kashrut, cosa que cuando se convierta no se agobie de tener un mundo nuevo de un día para otro. O sea, la idea es que parta leat leat. Rabbi Akiva Eiger, por ejemplo, trae un caso interesante. Dice, el caso es el de una ciudad donde los Batei Dinim no tienen permitido hacer Giyur. Por ejemplo, Argentina. En Argentina no hacen Giyur. Los Batei Dinim, hay rabanín importantes en Argentina, pero ellos no pueden hacer Giyur porque tienen una tacaná de hace muchos años en Argentina, que es para Argentina y en otros países de Latinoamérica, que ellos no pueden hacer Giyur en ese lugar. Entonces Rabbi Akiva Eiger trae un caso como este. Dice Rabino Akiva Eiger que en ese caso es mejor que el no judío no estudie Torah mientras viva en esa ciudad. Es decir, los rabanín no debieran enseñarle Torah, sino que más bien debieran decirle que la persona se cambie a otra ciudad donde existe un Beidín que pueda hacer conversión y en ese lugar comienza a estudiar Torah y a prepararse para la conversión. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque tienen miedo los jajamim de que si esta persona vive en una ciudad donde no hay Batei Dinim, donde no hay conversiones, y la persona comienza a prepararse solo para la conversión, y después él sabe que se tiene que mudar, por ejemplo, a Israel, a Estados Unidos, y pasa el tiempo y pasan los años y no tiene dinero, viene el corona o hay restricciones, etcétera, etcétera, y no se va a convertir nunca.
Entonces, los rabanim, el Rabbi Akiva dice, el temor es que esta persona al final estudie Torah, como un goy que nunca se va a convertir. Eso sí sería un problema. ¿Ah? Entonces, si hay un Beidín, dice Rabbi Akiva Eiger, donde no se enseñe, donde no se puede convertir, no le enseñen Torah, sino que mándenlo a la ciudad donde sí lo conviertan y ahí comienza a estudiar Torah y todo lo que requiere anteriormente. Ahora, le más hace, en la práctica, el Sefer Al-Gerei Tzedek cita al Rav Nissim Karelitz, del Beidín de Benebra, Rav Nissim Karelitz, quien posee que es mutar que aquel que está en proceso de Giur estudie las leyes que le ayudarán a su proceso de Giur. ¿Como cuáles? Como les dije anteriormente, alajot de Isur Beter, todo lo que es kashrut, permitido, prohibido, etc. Todo lo que son alajot de Shabbat, porque requiere cumplir Shabbat, claramente, y el alajot de Nidá, necesita, sobre todo si es una persona casada, si es soltera, una vez que se case, pero si es casada, requieren la alajot de Tarat HaMishpachá. Y el Kitzur Shulchan Aruch es un muy buen libro que cita el Rav Karelis para que estudie aquel que está en proceso de conversión. Ahora, el Sefer Al-Gerei Tzedek también trae una situación que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de tefilín. Un goy no puede usar tefilín, un benay no tampoco. Pero ¿qué pasa con el que está en proceso de Giur? Entonces, este Sefer cita al Radbaz, quien escribió del Ramban de Maimónides, que dice que quien está en proceso de Giur y comienza a cumplir mitzvot no debiera usar tefilim. Ahora, lema hace, ¿cuál es la halajá práctica? Hoy en día, la práctica, de acuerdo a lo que a mí, por ejemplo, en lo personal me ha tocado presenciar. A mí me ha tocado presenciar, por ejemplo, acá en Israel, las personas que están en proceso de conversión con la Rabanut Rashi, normalmente sí la Rabanut les pide que usen tefilín durante el proceso de conversión. Es decir, piden que la persona que está en un proceso de conversión cumpla. Se vista como yudí, use kipá, use tzitzit, no necesariamente tiene que vestir de blanco y negro, sino que kipá, tzitzit siempre, usar talit, gadol cuando hace tefilá, usar tefilín como si fuera un yudí y participar de todos los rezos de la tefilá. De hecho, les piden siempre una carta de la comunidad donde están participando y le piden la carta de una familia que los apadrine y les enseñe cómo es la práctica del Shabbat, la práctica diaria de como yudí, los hagim, etc. Y tienen que firmar de que estas personas aprendieron y han practicado así. Es decir, de acuerdo a la Rabanut Rashi, la persona que está en proceso de conversión tiene que cumplir con todo de la mejor manera posible. Pero, por ejemplo, fuera de Israel, y así tal como escribió el Rambam, el Radbaz, de acuerdo a lo que escribió el Rambam, fuera de Israel los Rabanín acostumbran que la persona que está en proceso de conversión no use tefilín, no use talit durante el proceso de conversión. ¿Por qué? Muchas veces para evitar confusión. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces en las comunidades de Hul, lamentablemente la gente no es muy datí, no es muy religiosa, y a veces ni siquiera usan tefilín ellos. Entonces, para evitar que venga alguien que está en un proceso de conversión, que ni siquiera es yudí, use tefilín, use tzitzit, y se vea más yudí que lo mismo yudí, los rabaní dicen que no. No usen tzitzit ni tefilín durante el proceso de conversión, que los compren, los adquieran, y una vez que hagan el giur, pueden comenzar a usar. Lo mismo, por ejemplo, que el kisui rosh. Acá en Israel, las mujeres, cuando se convierten, tienen que usar su kisui rosh y vestir con tzniut, pero en Hul, si bien sí se tienen que empezar a vestir con tzniut para evitar problemas dentro de la comunidad, pero no se les pide fuera de Israel, de las comunidades fuera de Israel, que usen su kisui rosh hasta que no hagan el proceso de conversión. Estamos hablando de personas que hacen su conversión en alguna comunidad religiosa establecida, ¿ya? Que no es el caso, por ejemplo, de estos grupos que se convierten en comunidades grandes, que muchas veces sí, ya a medida que se acercan ya empiezan a cubrirse y todo, y son todas comunidades de Gerim, pero quizás ahí un poco más permitido. ¿Por qué? Porque en general, como son todos Gerim, todos empiezan a cumplir. Entonces, en cierta manera pasa mucho lo que pasa acá en Israel. Acá en Israel, de hecho, se ve raro que alguien se acerque a la sinagoga y no use tefilín en Shaharit. De hecho, le ofrecen tefilín, tzitzit, si te ven sin tzitzit y tefilín. Entonces, es más raro estar sin tefilín, tzitzit, acá en Israel, una comunidad, no así fuera de Israel,
que es más raro lo contrario. Se entiende la diferencia, por eso el cambio de opinión. Entonces el lema AC va a depender mucho si uno está fuera de Israel o dentro de Israel, si es bueno o no que use tefilín o talit gadol durante el proceso de conversión. Ahora usted me puede decir, pero talit gadol a lo mejor si él quiere hacer ashkenazí no necesita. Bueno, eso lo vamos a ver. Acá en Israel, las personas que se convierten por la Rabanut debieran seguir el minhag de la Rabanut, que es el minhag sefaradí, ya de la conversión, los rabanín que convierten, sefaradí. Bueno, Rav Kareli dice que también tiene que seguir el minhag de la comunidad que participa. Entonces, eso es con respecto al shiur número 2, la continuación del seif número 2. Besrat Hashem, en la próxima clase vamos a continuar con el seif número 2, vamos a terminar el seif número 2 y vamos a comenzar con el shiur número 4 y seif número 3. Eso es. Si tienen alguna consulta o duda sobre estos dos shiurim. Es más, les adelanto que sí voy a hacer un cambio en este shiur, porque voy a agregar este tema del Kisui, voy a agregar más detalles que hablamos ahora y que no están todos escritos en el shiur. O sea, como les dije al comienzo, después de cada shiur siempre voy a ir agregando algunas cosas que van saliendo durante la clase y que en verdad va a ser bueno agregarlos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta o duda antes de terminar. Después de la grabación, rabino. Ok, procede. Vamos a parar la grabación y vamos a comenzar con las preguntas e inquietudes. Bueno, nos vemos, Besrat Hashem, o continuamos la próxima clase con el siguiente. Un momento.